Quita. La mujer que se murió. Yo también. Noies, què és això que esteu comentant de Yo no las tengo. coger puntos de media? Què és això per les persones que no... Les mitges tenien carreres i com que les mitges eren cares perquè ara són barates, De cristal, com eren cares, pues, quan s'escapava les recollien i les arreglaven. Teníamos unas agujas. No ho has vist arreglar, tu? Jo és que les mitges no, ja ni les veig, però és que com esteu parlant tota l'estona de no, que cogia puntos de media, clar, o sigui, per mi és no sé què volíeu dir. I els peus no li servien de res, i és com s'acollien els punts de mitges, era amb un aparato que tenies aquí al peu i fer pues ella que ho feia amb el colze. Pero eso estaba en las tintorerías. Venía una mujer que tenía la media y tú cogías, la cogías y la cobrabas, ¿eh? 30 cèntims, 50 cèntims. 30-40 cèntims. No gaire car. No gaire. Era una media muy bonita, es una media que Ibas haciendo así, así cogiendo punto por punto. Y no se notaba nada, ¿eh? Totes tenéis este recuerdo? Sí, porque lo Totes te conserveu aquest record? Sí. Totes ho heu fet? Yo no podías cogerlo porque cuando te lo ponías en la pierna se veía el fallo. Tenías que coger un tiene la hoja que venía al fondo. Mi hermana ha hecho una barbaridad de puntos. Yo menos, porque yo he sido más cabra. He sido más de moverme, de salir, de esto. Pero ella sí, ella ha sido muy dócil, ha trabajado muy bien, sigue trabajando bien. O sea, que decir, ella es diferente que yo, somos el día y la noche. Por eso yo me enfado de esa manera. Bueno, escucha, mi hermana Ángel, mi hermana me lleva 2 años a mí y nosotros montamos un colegio en mi casa. Tenemos una habitación vacía y los niños pequeños que ahora van a la guardería, pues nosotros los cogimos y teníamos un montón de niños y las madres contentísimas lo llevaban, sí, teníamos una sala solo para ellos. Allí muchos niños aprendieron a leer porque ahora es diferente, pero entonces muchos niños cuando ya entraron al colegio a los 5 o 6 años ya sabían leer y sumar, vamos, un poquito, mi hermano. Y Carmen, tú estás hablando de Mérida. De Mérida, Extremadura. Extremadura. De Mérida, sí. Tenían allí muchos niños que venían de allí, nos conocían. Y bueno, ¿qué hacíamos? Pues ganar un dinerito las dos, lo montó mi hermana y yo la ayudaba. Mi hermana sabía un poco más que yo, de 2 años más que yo. Nosotros, mi hermana y yo, cuando hablamos ahora, recordamos los nombres, porque a algunos les poníamos mote, no solo decíamos, pero los conocíamos, pero decir, este es el rubio, el otro el pelirrojo, el otro como tiene los ojos, muchas veces ¿te acuerdas? Uno se llamaba Isidro, me acordaré, y uno. Muy, bueno, yo ya no me acuerdo de sus caras, pero en algunos todavía me acuerdo de las caras, fíjate. Y eran más bonitos, muy buenos, se hacían caso, luego los hacíamos jugar, juegos. Iban muy bien, se divertían, entonces les gustaba de ahí. Claro, entonces no había guarderías, ¿eh? Ai, bonic. Qué recuerdos.